En el problema de ayer vimos un ejercicio donde se aplicaba el principio de conservación de la energía y lo que ocurría era que la energía cinética que tenía un cuerpo en un momento o en el piso, en ese caso en el piso, se convertía completamente en energía cinética, perdón, en energía potencial gravitacional cuando llegaba a su punto más alto. En ese momento, pues se había perdido toda la velocidad, por lo tanto ya no había energía cinética. Pero, ¿qué pasará entonces en un punto intermedio? Es decir, cuando tenemos una situación donde un objeto es lanzado, ¿cierto? Él llegará hasta una altura máxima, ¿cierto? Llegará hasta una altura máxima, a una H máxima. Recordamos que en esa altura máxima, pues lo que ocurre es que la velocidad es cero, ¿cierto? Mientras que el valor donde empieza el movimiento, aquí la velocidad es máxima, pero la altura es la que vale cero. ¿Ok? Pero ¿qué ocurrirá entonces en un punto intermedio? Es decir, cuando el objeto estará por aquí, pues tiene una altura que es mayor que cero y también tiene una velocidad que también es mayor que cero. Es un número mayor que cero. ¿Ok? Les recuerdo que por condición de la propia energía, por ser una magnitud escalar, las situaciones donde el objeto vuelve a estar a la misma altura, entonces tiene la misma energía. Lo que ocurre es que en ese instante la velocidad está dirigida hacia abajo, pero la velocidad que tiene cuando está subiendo es igual a la velocidad que tiene cuando está bajando. ¿Ok? En el recorrido de subida o en el recorrido de bajada, cuando se encuentra a la misma altura va a tener la misma velocidad. Vuelvo y repito, lo único que tendríamos que considerar es que la velocidad está dirigida hacia abajo, por lo tanto, en algún caso, si es que se requiere, debemos colocarle el signo negativo para indicar que solamente va hacia abajo. La fórmula de energía no me va a generar ese signo negativo, no lo genera. Ella solamente me va a dar el valor de la velocidad, pero no me dice si va dirigida hacia arriba o va dirigida hacia abajo. Vuelvo y repito, porque para la energía no es importante el sentido del movimiento, dado que es una magnitud escalar. ¿Ok? Entonces, en la clase pasada habíamos colocado una situación como esta y habíamos propuesto para ese problema que teníamos una masa, creo que era de 2 kilogramos. Por favor, si van mirando y me regalan los datos, que la velocidad inicial con la que se lanzaba el objeto, no estoy seguro si era de 12 o de 15. Si alguien tiene el dato por De ahí. 12. Ok, de 12 metros por segundo. Y si no estoy mal, habíamos calculado la altura a la que llegaba el objeto, es decir, la altura máxima. ¿En cuánto nos dio? ¿Nos dio como 7 metros algo? 7,35. 7,35 metros para esa situación. Ok, hoy entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del objeto a la mitad del recorrido? ¿Ok? Es decir, por aquí cuando se encuentre en la mitad del recorrido. ¿Será que la velocidad es la mitad de la velocidad que tenía inicialmente? Pues eso es lo que vamos a comprobar. Vamos a ver si es así o si el valor de la velocidad no se reparte de la misma manera en que se repartiría la altura. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al principio de conservación de la energía, sabemos que la sumatoria de las energías que hay en el punto 1 tiene que ser igual a la sumatoria de las energías que hay en el punto 2.
para nosotros el punto 2 es este. ¿Listo? Y el punto 1 pues puede ser el punto inicial o puede ser el punto final. Cualquiera es el mismo, dado que conocemos los datos. Lo que sí sabemos es que del punto 2, lo que sabemos es que como es la mitad de la altura total, entonces será la mitad de este resultado. ¿Cuánto es la mitad de 7,35? ¿No la tienen? 3,675. Ok, 3, o sea que la altura aquí en el punto 2 es de 3,675. ¿Ok? Entonces, volvemos aquí. Recordamos que en el punto 1, que es aquí donde está el piso, ahí donde está el piso, pues no hay altura, por lo tanto no hay energía potencial. Tampoco hay un resorte, por lo tanto tampoco hay energía cinética. Y decíamos que solamente había energía, perdón, no hay energía potencial, solamente hay energía cinética, porque ahí sí hay velocidad. Entonces sabemos que en el punto 1 solamente hay energía cinética. ¿Qué energías hay en el punto 2? Entonces, hay una velocidad, ¿cierto? Porque el objeto todavía va en su recorrido de su vida, así que hay una velocidad. Tenemos una altura, que es la que acabamos de proponer acá. Entonces, si hay velocidad, hay energía cinética. Si hay altura, hay energía potencial. Por lo, Profe, ¿en qué momento es esa altura, la que es la mitad de la máxima? ¿La mitad del recorrido? ¿Cómo no te escuché? ¿Qué? ¿En qué momento pasa H2? O sea, sí, ¿en qué Ah, momento la pues, altura es en el enunciado, sí, en el enunciado dijimos que queríamos calcular la velocidad cuando estuviera a la mitad de su recorrido. Y la mitad del recorrido, si todo el recorrido son 7,35, la mitad sería de 3,675. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, ¿qué energías hay en el punto 2? Pues vamos a tener energía cinética y también vamos a tener energía potencial. ¿Ok? Entonces, energía cinética en el punto 1, ojo, tienen que ir al punto 1 y ver los datos en el punto 1, que sería 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, y esto sería igual a la energía cinética, la calculamos como 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, pero ya no es la velocidad inicial, es la velocidad que va a tener aquí en la mitad del recorrido. Por eso sencillamente la voy a llamar la velocidad en el punto 2, mientras que esta sería la velocidad en el punto 1. Más la energía potencial, que la calculamos como masa por gravedad por altura. ¿Cuál altura? Pues la altura que va a tener en el punto 2, que es precisamente esta que tenemos ahí. El resto es sencillamente reemplazar valores. Entonces aquí nos quedaría 1/2 de la masa que era de 2 kilogramos por la velocidad que hay en el punto 1, que es de 12 metros por segundo, elevado al cuadrado. Y esto sería igual a 1/2 de la masa, que vuelve a ser 2, por la velocidad en el punto 2 elevada al cuadrado, que es la que no conocemos y es la que queremos hallar, más la masa, que vuelve a ser 2, multiplicado por la gravedad, 9,8, y multiplicado por la altura en el punto 2, que es de 3,675. Ya lo que nos corresponde es sencillamente despejar. Para eso, todo este término está sumando, lo podemos de una vez resolver y lo pasamos a restar. ¿Ok? Por aquí, si resolvemos esto, creo que nos da 144. Y todo este resultado, ¿cuánto daría?
como 70 y algo, 72, 71. $72.03. 72,03. Y eso tiene que ser igual a esto de acá. Un medio multiplicado por 2, pues nos da 1, ¿no? Un medio por 2 da 1. Así que esto me quedaría la velocidad 2 elevada al cuadrado. Y para quitar el cuadrado, ¿qué hago? Raíz. Raíz, claro. Entonces sería la raíz cuadrada de, ¿quieren? Pueden hacerlo así, 144 menos 72.03. Eso tiene que dar como 8.5, más o menos, 8.5, 8.6. 8.48. 8.5, bueno, 8.48. Y como es una velocidad, metros por segundo. Esa sería la velocidad que tendría en el punto 2, que es el punto medio de su recorrido. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, yo tengo una pregunta para hablar de este tema. Ah, Es que pues, cuando vamos a hacer la corrección del quiz del último de trigo, hagamos la mañana. ¿Listo? En este problema, entonces, estamos proponiendo un edificio. Sobre el edificio se coloca un resorte y sobre el resorte se coloca una esfera. Luego se va a comprimir el resorte y se libera para que empiece el movimiento. Entonces, aquí tenemos los datos. El edificio tiene una altura inicial de 40 metros. El resorte tiene una constante de elasticidad de 20 newtons por metro. La deformación, es decir, lo que yo comprimo el resorte, es de 0,1 y la masa de la esfera es de 5 kilogramos. Entonces, se presentan las dos preguntas, que son, primero, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Es decir, ¿cuál es la altura a la que llega aquí? Y la segunda, ¿cuál es la velocidad que choca contra el piso? En el recorrido del objeto va a ser este recorrido, ¿sí? O en el movimiento, va a ser todo este recorrido y queremos saber la velocidad aquí. Planteamos entonces nuestro principio de conservación de la energía. Este será nuestro punto 1 y aquí arriba vamos a tener nuestro punto 2. En el punto 1 vamos a tener energía elástica porque está el resorte que está comprimido y tenemos energía potencial porque hay una altura. Mientras que en el punto 2 solamente vamos a tener altura. Ya el resorte tiene que estar totalmente en su posición normal, es decir, ya no está comprimido porque la liberación de ese resorte significa precisamente que volvió a su posición normal. ¿Ok? Podríamos solamente decir, dime. ¿Qué tendría que haber en el segundo instante para que hubiese energía cinética? O sea, ¿cómo sería? ¿Sí me va a entender? Acá arriba, pues que Sí. el objeto todavía no haya alcanzado su altura máxima. Eso tendría que ocurrir. Pero Porque, entonces esto lo vamos a plantear así. claro, siempre, y eso lo vimos cuando vimos precisamente el movimiento de caída libre, que en el naturalmente, ojo, naturalmente, un objeto en su altura máxima siempre tiene una velocidad cero. ¿Ok? Hablo en condición normal porque no falta el que me diga, bueno, y si yo el objeto lo lanzo hacia abajo, pues eso no es una condición normal, ¿cierto? Porque aquí ya hay un agente extra que está lanzando el objeto hacia abajo, por lo tanto ya la altura, la altura puede ser la altura máxima, pero la velocidad ya no es cero, porque tenemos una velocidad con la que fue lanzada. ¿Ok? Bueno, entonces, para separarlo, pues vamos a decir sencillamente energía elástica en el punto 1,
energía potencial en el punto 1 y esto va a ser la energía potencial en el punto 2. Y sencillamente vamos a ir reemplazando en cada una de las ecuaciones. Energía elástica, recuerden que se calcula como un medio de la constante multiplicada por x al cuadrado, más la energía potencial que la calculábamos como masa por gravedad por altura. Y esto va a ser igual a la energía potencial que va a ser igual a masa por gravedad por la altura. Lógicamente esto será la altura en el punto 1, mientras que esta es la altura en el punto 2. Y que además es la que queremos hallar. ¿Listo? Ahora sí, vamos colocando valores. Esto sería un medio de la constante. Y aquí me dice que la constante es 20. Multiplicado por la elongación, que es de 0.1 elevado al cuadrado. Más la masa. Yo creo que coloqué esa constante muy pequeña. Pero bueno. Masa que sigue siendo de 5. La masa es de 5. Multiplicado por la gravedad, que son 9.8, y multiplicado por la altura. La altura en el punto 1 es la altura de donde salió, ¿no? Que serían los 40 metros. Y eso tiene que ser igual a la masa, que vuelven a ser 5 por la gravedad, que son 9,8, multiplicado por la altura 2, que es la que queremos hallar. Así que el problema consiste en hallar esta altura 2. Por lo tanto, voy a resolver primero todo esto que tengo acá. ¿Sí? Esto, si no estoy mal, daría como 1. Pero, por favor, me confirman si esto da 1. Y esto daría 170. ¿Ciento qué? 196. 196. No. 1960 me dio el segundo, creo. 1960. Sí, creo que sí. Y el primero me dio 0,1, pero voy a revisarlo varias veces a ver. Sí, 0.1, claro. 10, se va el primer 0.1. Sí, esto daría 0.1. Claro, fue que coloqué esa constante, la coloqué muy pequeña. Por eso queda un número tan pequeñito. Es un número muy pequeñito para el que le voy a sumar. Eso es a lo que voy. Bueno, y esto sería igual a 49, creo que da por aquí. Por la altura 2. ¿Listo? Así que ahora sumo estos dos, me quedaría pues 1960,1 igual a 49 por H2, y el 49 que multiplica vendría aquí a dividir 1960,1 sobre 40, y esto me 49, y esto me daría la altura 2. Creo que va a dar un resultado exageradamente cerca de los 40. La 40. Sí. ¿Qué significa? 40,0. Que como el resorte realmente tiene una constante tan pequeña, yo les decía a ustedes que esa constante se refiere a lo blandito o a la dureza del resorte. Es un resorte como demasiado liviano, imagínense, casi tuvo que haber sido como un resorte de un esferito con el que traté de impulsar una esfera que era, imagínense, más pesada que un balón. Entonces, por eso fue que no levantó mucho, no levantó literalmente nada. ¿Ok? Entonces me quedaría efectivamente que esto vuelven a ser los 40 metros. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Ok. Para la segunda pregunta. Entonces, ya este no va a ser mi punto 2. Mi punto 2 ahora va a ser este, que es a donde yo quiero que llegue. Este va a ser mi punto 2. Por ser el mismo punto 1, pues esto no cambia para nada. Estos cálculos que tenemos aquí
de este lado no cambian para nada. Lo único que va a cambiar es el otro lado de la igualdad, porque en el otro lado de la igualdad ya no hay energía potencial. Cuando llegue al piso, ¿qué tipo de energía tiene? Cinética. Lo que tiene es energía cinética, correcto. O sea que aquí lo que tenemos es energía cinética y sabemos que la energía cinética la calculamos como un medio de la masa multiplicado por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Ok? Profe, Dime. ¿eso no se podría con lo de caída libre? Por supuesto que también se puede. Pero tendrías que partir desde acá, ¿cierto? Sí, señor. Para que puedas calcular la velocidad con la que llega. Claro que se puede. De hecho, por ahí hay una experiencia de un estudiante que está viendo el tema de caída libre y le preguntan algo, un ejercicio parecido, y resulta que él lo hace por energías. ¿Sí? Cosa que no se esperaba, pero efectivamente se puede. Pero el caso fue al contrario. El tema estaba en caída libre y el chico lo hizo fue por conceptos de energía. Es totalmente válido. Ahora, que el profesor te diga a ti, es que yo estoy viendo este tema y quiero evaluar la formulación que usted me hace y la proposición que usted me hace bajo el concepto de caída libre, eso es otra cosa. Ahí sí es válido que el profesor le diga, le exija que haga un procedimiento porque se está analizando, es un fenómeno. ¿Ok? Pero la forma en que se calcula es totalmente válida por cualquiera de los dos. Ok, aquí me quedaría entonces un medio de la masa, que son 5, por la velocidad, que va a ser la velocidad con la que choca contra el piso, elevada al cuadrado. Esto, si yo lo multiplico, pues me quedaría 5 medios, o 2,5, como lo quieran escribir. Y para hallar esa velocidad, entonces el 2,5 que multiplica, vendría aquí a dividir. Y sabemos también que para quitar el cuadrado, pues lo que obtenemos, o lo que debemos aplicar es raíz cuadrada. ¿Cuánto daría eso? ¿28? 28. ¿Algún decimal o queda muy exacto? O sea, 28,0007. Perfecto, 28 metros por segundo.